Separarse en el medio rural no es tan sencillo como en las ciudades. Los canales de comunicación son más lentos, pero en Castilla y León hay una aplicación que ayuda a las familias en estos casos. La ha montado Aprome, asesora sobre cómo trasladárselo a los hijos y habilita herramientas para evitar conflictos entre los padres. Buenas tardes. La cifra de divorcios se contiene en Castilla y León. En el último trimestre se han separado cerca de 1000 matrimonios. Lo vamos a analizar. También veremos que lo que sí que ha crecido es el número de casos en el que los cónyuges no se ponen de acuerdo en estos procesos. Se están discutiendo en el juzgado temas económicos como son, por ejemplo, las pensiones de alimentos o pensiones compensatorias. Pedro Sánchez se ha reunido esta mañana con los sindicatos y esta tarde lo hará con Alberto Núñez Feijóo. La ronda de contactos entra en una fase decisiva en busca de los apoyos necesarios para ser presidente. Sergio García. Sí, porque él sabe la importancia que tienen todas estas reuniones y de hecho ha llenado su agenda semanal de encuentros con el resto de grupos parlamentarios. Esta tarde, segundo cara a cara de Pedro Sánchez con Feijóo después de las generales, aunque dicen desde el Partido Socialista que no van a pedir el voto a los populares. Se recrudecen los combates en Israel. El ejército hebreo ha bombardeado la franja de Gaza. El ministro de Exteriores ha dicho que hay 2 españoles afectados que podrían encontrarse en paradero desconocido. Álvarez ha anunciado repatriaciones masivas. Conseguir un billete de alta velocidad es cada vez más complicado, sobre todo desde que han entrado en vigor los bonos y los descuentos. Los usuarios más afectados, los de Segovia y Valladolid, que trabajan en Madrid. Enseguida, más detalles. En Ávila estaremos con la Guardia Civil en un control rutinario de tráfico y es que las distracciones al volante son la principal causa de mortalidad cuando se produce un accidente. De ahí la nueva campaña de concienciación de la DGT. Enseguida se lo contamos. A ver, ¿qué te han mandado de deberes hoy? El ejercicio 5 y el 6. ¿Hasta qué punto es bueno que los padres ayuden a sus hijos a hacer los deberes? Hablaremos con profesores, con pedagogos y también con los alumnos. Hay que involucrarse, dicen los expertos, pero no demasiado. Padres tienen que estar en un primer momento atentos también. En cuanto al tiempo, iniciamos la semana como acabamos la anterior. Hace calor, aunque por la tarde no van a subir las temperaturas. Silvia. No, la tendencia va a ser que bajen ligeramente, se va a notar más en el norte de Burgos y en la fachada más oriental, aunque vamos a rozar esos 30 grados de máxima en Valladolid, 31 en Zamora, con ambiente poco nuboso. Vamos a continuar así hasta el fin de semana, que las temperaturas bajarán de cara al sábado y al domingo. Expertos de 6 países europeos se reúnen en el Real Sitio de San Ildefonso para dar el último espaldarazo al expediente que tiene que finalizar en un par de meses con la declaración del arte del vidrio como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Será un avance en la salvaguarda de este oficio. Las disoluciones matrimoniales se estancan. Los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial reflejan que el número de separaciones, divorcios y nulidades entre abril y junio es similar al de hace un año. Esa tendencia se repite en Castilla y León, donde se producen entre 900 y 1000 disoluciones trimestrales. En el segundo trimestre hay un repunte al tramitarse los casos paralizados por la huelga de funcionarios de justicia y hay un aumento de divorcios no consensuados. La situación económica del país no es igual que la de otros años, es una situación económica, digamos, delicada o que preocupa a las familias. Entonces se están discutiendo en el juzgado temas económicos como son, por ejemplo, las pensiones de alimentos o pensiones compensatorias. Porque a pesar de que la guardia y custodia compartida, como he dicho, es una tendencia que va al alza, una custodia compartida no implica que no exista una pensión de alimentos, sino que también existen pensiones de alimentos en las custodias compartidas. La ruptura es más delicada cuando se trata de una pareja con hijos. En esos casos es clave que la comunicación entre los progenitores fluya, que no se rompa. La Asociación para la Protección del Menor, APROME, ha puesto en marcha un servicio pensando en las familias del medio rural a las que ofrece apoyo y asesoramiento antes y durante este proceso. Entre las herramientas que han creado, un chat para los padres concebido como terreno neutral. Calculan que pueden ayudar a 1000 familias.
Las conversaciones por WhatsApp entre padres separados por temas de los niños suelen ser motivo de tensión. Pues que muchas veces tenemos suspicacias, pensamos, pues lo hice por esto, pues le toca más, pues me dice lo del médico, como que yo no estuviera pendiente. La Asociación para la Protección del Menor ha desarrollado un chat controlado por inteligencia artificial para prevenir que esos mensajes acaben en un conflicto. Evitamos, por ejemplo, que haya mensajes insistentes, que haya insultos, etcétera, para que se pueda canalizar y cortar directamente. La aplicación diseñada por Aprome también permite que ambos progenitores vean toda la información de sus hijos para que sean corresponsables de su crianza. Queremos hacer una prevención del conflicto para no tener que utilizar otra serie de recursos. Acercar estas herramientas al ámbito rural nos parecía muy importante. Así funciona el programa de intervención virtual en el medio rural, financiado con fondos europeos de recuperación. Hemos quedado, ¿te acuerdas?, para hablar de las actividades extraescolares de la niña. Y habla con su papá, ¿vale? Sí, llegamos a un acuerdo. Vale, perfecto. De forma telemática, las familias que viven un proceso de ruptura y residan en un pueblo tienen la ayuda de profesionales con 30 años de experiencia en mediación familiar. La ventaja es que no te tienes que desplazar a las capitales, estás en el pueblo y no te tienes que mover ni siquiera de casa, te sientes protegido. Asesoramiento incluso para los abuelos si residen en localidades de menos de 30.000 habitantes en Castilla y León, Madrid y La Rioja. Por lo menos en España no conocemos ninguna experiencia igual. Aprome extenderá este proyecto también a Portugal y Francia. Un juez de Pontevedra acaba de dar la custodia de 2 nietos a sus abuelos sin que los padres hayan fallecido o estén en prisión. La sentencia, pionera en España, argumenta la decisión ante el efectivo desinterés de los padres separados en 2016. Desde entonces son los abuelos los que se han hecho cargo de los niños. Los padres tendrán un régimen de visitas y la obligación de pasar una pensión de 500 euros. El dinero puede ser un escollo en plena separación. Pactar cómo va a ser la ruptura antes de que el matrimonio eche a andar no parece el plan más idílico, pero puede facilitar el camino. En Castilla y León, por defecto, se aplica el régimen de gananciales, aunque en los últimos años gana terreno la separación de bienes. Suena poco romántico, pero antes de dar el si quiero hay que decidir la ruptura. Separación de bienes, más seguro. Luego los gananciales dan muchos problemas. Y el de gananciales, es el régimen que se aplica por defecto en Castilla y León. Supone que las ganancias tenidas después del matrimonio son comunes, pero lo tenido antes no. Y lo adquirido por herencia o por regalo tampoco. Ante lo que pueda ocurrir, casi la mitad de los matrimonios acuerda una capitulación, la más habitual, la separación de bienes. Pues no hay patrimonio común. Cada cónyuge es dueño de lo que tenía antes, de lo que adquiera después y, muy importante, es responsable de sus deudas. Cada año suma adeptos. En 2022 ya se superaron las cifras anteriores a la pandemia y previsiblemente este año cerremos por encima. Las crisis económicas que hemos sufrido a lo largo de los años pues hace que las parejas entiendan que las trayectorias vitales y económicas de los matrimonios no siempre salen bien, por lo que hay una tendencia a proteger también tu economía individual. El dinero puede convertirse en un arma arrojadiza. El tema a tratar es muy desagradable. Entonces, todo aquello que hablemos con anterioridad y que esté acordado, pues es verdad que establece vínculos más sanos y hace que no haya un pensamiento de un interés hacia el otro. Para que, aunque no seamos felices, podamos seguir comiendo perdices. En los colegios, con el curso escolar ya en marcha, vuelven los deberes. Muchas familias se preguntan hasta qué punto deben ayudar a sus hijos a hacerlos. Es una duda que hemos querido trasladar a los expertos. Iker llega a casa Clasifica. directo a hacer los deberes. Me gusta hacer deberes, pero prefiero hacer otras cosas. Me gusta como tenerlo todo preparado antes de empezar. El boli le saco lo primero. Puedo llegar a hacer entre 3 o 4. Las palabras de la actividad anterior. Es importante el papel que juegan los padres. Alguna vez lo hago solo y luego ya vienen mis padres. A ver, ¿qué te han mandado de deberes hoy? A corregirme. Ni hacérselo mucho menos, ni estar todo el rato encima de él. Es justo lo que recomiendan los psicopedagogos. Son para hacerlos solitos. Si el apoyo es excesivo, hay que ver exactamente por qué está ocurriendo esto. No pasa nada, no pasa nada. Y los profesores. Los padres tienen que estar en un primer momento atentos también, ¿no? Y la autonomía, cuanto antes mejor. Por eso, en la medida de lo posible, deben hacerlo solos, nada de excusas. Así mi padre, que se le ha olvidado, no, aquí la tarea es tuya, no es de papá ni de mamá. Así aprenden desde pequeños a gestionar su tiempo.
Vivimos algo muy intenso, así que de verdad fue súper duro. Jamás había ocurrido una cosa como esta allí. Tremendo lo que pasó, se vive una tensión terrible a cada segundo, o sea, tampoco es segundo a segundo. Son los testimonios de personas que acaban de llegar a España. Israel ha seguido bombardeando Gaza esta madrugada. Ha empleado aviones de combate, helicópteros y artillería contra más de 500 objetivos de Hamás y de la Yihad Islámica, como parte de la guerra declarada entre el Estado hebreo y las milicias palestinas. 3 días después del ataque sorpresa de Hamás, todavía se sigue luchando en algunos puntos del sur de Israel. La cifra de muertos supera el millar, mientras el Ministerio de Asuntos Exteriores anuncia que hay 2 españoles afectados, un guipuzcoano y una sevillana, aunque no precisa su estado por razones de seguridad. El ejército de Israel ha conseguido recuperar el control de las localidades cercanas a Gaza que estaban en manos de Hamás desde el sábado, pero todavía sigue combatiendo contra milicianos que hacen incursiones en su territorio. Nuestras tropas todavía están luchando y cazando a los últimos terroristas que se han infiltrado en nuestro territorio. De madrugada ha vuelto a bombardear Gaza para menoscabar la capacidad ofensiva de Hamás, quien por su parte afirma que ha atacado el aeropuerto internacional Ben Gurión en el sur de Israel. La cifra de muertos sigue creciendo y ya supera los 1.100 entre ambos bandos, incluyendo los cadáveres de 260 israelíes que se han encontrado en una zona desértica en la que se celebraba un festival de música. Se teme además por el futuro de los 130 rehenes en poder de Hamás y de la Yihad Islámica. El gobierno israelí prevé un enfrentamiento largo y ha activado una orden de emergencia para que los civiles puedan ir armados. En España, Pedro Sánchez prosigue su ronda de contactos para conseguir apoyos en el debate de investidura. Esta mañana ha mantenido un encuentro con los sindicatos. Por la tarde se va a reunir con el líder del PP, Sergio García. Sí, será a las 5 de la tarde aquí en el Congreso de los Diputados y será la segunda vez, el segundo cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo desde las elecciones generales de julio. Dice Pedro Sánchez que no va a pedir el voto al Partido Popular, que no lo quiere, pero lo que sí que le va a pedir es previsiblemente la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Alberto Núñez Feijóo previsiblemente le trasladará el sentido del voto de su partido. Votarán que no a la investidura de Pedro Sánchez y aunque el presidente en funciones todavía no ha cerrado exactamente el día en el que se celebrará esa investidura, se prevé que las reuniones con todos los grupos parlamentarios se den estos próximos días. Una encuesta de 40dB para el periódico El País refleja que ahora mismo la suma entre el Partido Popular y Vox rozaría la mayoría absoluta en una hipotética investidura de Núñez Feijóo. La coalición PSOE-Sumar pierde fuerza por la bajada de apoyos que recoge la formación de Yolanda Díaz. Otro apunte de este sondeo, el 48% de los encuestados les gustaría que se convocaran nuevas elecciones, porcentaje que se dispara entre los votantes de PP y Vox. Pedro Sánchez ya se ha referido directamente a la posibilidad de una amnistía de los independentistas del Procés, una moneda de cambio para conseguir el apoyo de Puigdemont. Núñez Feijóo ha anunciado que si aprueban esa ley, la recurrirán ante el Constitucional. La ministra de Justicia se ha mostrado equidistante. Todo aquello que sea injusto lo tenemos que recurrir, porque si no seríamos cómplices de una injusticia. Esto no es un tema de convivencia, esto es un tema de conveniencia. Que alguien recurra a algo que ni tan siquiera se ha aprobado, a mí me parece una declaración absolutamente sorprendente. En Castilla y León, el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, ha hecho referencia sin citarla a esa amnistía y a la implicación de los jóvenes para preservar el orden constitucional. Al ser la temática de este año la justicia, mi convencimiento es que nuestros jóvenes darán una lección de sentido común a aquellos pocos empeñados en presentar a los legítimos servidores de la ley como forajidos y a los prófugos como héroes y árbitros de los destinos de nuestra nación. Pollán hacía estas declaraciones en la presentación de la 7ª edición de los premios Valor Democrático. Este año, alumnos de tercero y cuarto de la ESO, bachiller y FP deben contar a través de un vídeo de 2 minutos su visión sobre la justicia. Los ganadores tendrán la oportunidad de viajar a Bruselas y conocer de primera mano el funcionamiento de las instituciones europeas.
Alfonso Fernández Mañueco ha recibido esta mañana a la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, y ha expresado el respaldo y colaboración de la Junta con varios proyectos de esta ciudad. Entre ellos está impulsar a Burgos como capital europea de la cultura en 2031, que Enagás la incluya en su mapa nacional del hidrógeno o comenzar a plantear la especialización del parque tecnológico, que estará terminado en 2025. ¿Qué tipo de empresas podemos atraer? Ir ofertando ya ese suelo, ir dándolo a conocer para que no haya una parada entre la finalización de las obras y la atracción de empresas. Ese parque tecnológico no tiene que ser un nuevo suelo industrial, sino que tiene que tener un plus. Antes de acabar el año, Castilla y León podría tener blindados por ley los servicios públicos esenciales, especialmente en el medio rural. Hoy el Partido Popular ha comenzado los trámites. El texto elevará a ley criterios que ya estaban en otras normas. Por ejemplo, en educación se garantizarán unidades escolares siempre que haya al menos 3 alumnos, y en sanidad se concretará el tipo de consultas médicas y su frecuencia en función del número de habitantes. Esto obligará, por la escasez de médicos, a realizar algunos cambios. Esta norma requerirá, una vez entre en vigor, es en su caso la redistribución de profesionales y la adaptación de profesionales para dar cobertura a su cumplimiento. Que sería un mensaje positivo para todos los ciudadanos de Castilla y León que una ley de la trascendencia que entendemos va a tener esta, pues pudiera ser aprobada con el mayor respaldo posible. A la espera de saber si finalmente habrá o no nuevos presupuestos en Castilla y León, el PSOE ha acusado hoy a la Junta de no hacer su trabajo. Dicen los socialistas que lo que tiene que hacer el Ejecutivo regional es preocuparse más por esta comunidad en vez de señalar continuamente al Gobierno de España. La Junta de Castilla y León siempre se ampara en el Gobierno de España para no hacer su trabajo. Los años anteriores, en que también hemos estado con presupuestos prorrogados, también era culpa de Pedro Sánchez. Quiere decir que a lo mejor la Junta de Castilla y León de lo que se debería de ocupar es de hacer su trabajo y de cumplir con Castilla y León. 20 años cumple el servicio del 012, ese teléfono al que cualquier ciudadano puede llamar para consultar dudas respecto a servicios que ofrece la Administración. El año pasado gestionó más de 1 millón de consultas. Los temas relacionados con los impuestos son los asuntos que más demanda tienen. Además, en 2024 se ofrecerán nuevos servicios. 012 postal para ayudar a los mayores que viven en el medio rural con asuntos de papeleo administrativo y 012 empresas. Sobre todo dirigido a las pymes y a las micropymes para que puedan instalarse, pues señalándoles todos los requisitos que deben cumplir y acompañándoles en todo lo que son las gestiones públicas de puesta en marcha de una empresa. También muy beneficioso para el mundo rural. No corras, no bebas, no cambies de ruedas. Es la nueva campaña de la DGT impulsada para concienciar y evitar las distracciones al volante, ya que están detrás de numerosas muertes por accidentes de tráfico. Voluntarios de Aspain, Castilla y León han estado presentes en los controles rutinarios que ha llevado a cabo la Guardia Civil para dar a conocer esta campaña. Elena Rodríguez. En Castilla y León, las distracciones al volante son la principal causa de mortalidad cuando se registra un siniestro vial. Solamente en el año 2022 el 36% de los fallecidos en un accidente de tráfico fue por este motivo, pero en lo que llevamos de 2023 ese porcentaje aumenta hasta el 45%, pero peor es la situación en la provincia abulense, que notifica un 66%. Por ese motivo, tanto Dirección General de Tráfico como Aspain, Castilla y León impulsan esta nueva campaña de concienciación que estará vigente hasta el próximo domingo, con más de 1000 efectivos de la Guardia Civil repartidos por las carreteras de la comunidad para, en controles rutinarios, poder explicar las consecuencias de mirar el móvil u otras distracciones. Esta campaña de distracciones se va a hacer tanto en vías interurbanas como en vías urbanas. Vamos a utilizar también los 24 radares fijos para detectar a todos aquellos que estén mirando al móvil. Muchas veces se habla de las víctimas mortales y también, bueno, con nosotros nuestra experiencia de víctimas que por una distracción al volante o por sueño, por eso decía, bueno, pues hemos sufrido una lesión grave que nos ha llevado a una silla de ruedas. Comprar un billete de alta velocidad a Madrid desde Castilla y León es muy difícil a determinadas horas. Si queremos viajar, por ejemplo, el próximo martes 17 de octubre desde Valladolid, vemos que los primeros 4 trenes ya están completos. No hay posibilidad de adquirir un billete en ese tramo de tiempo que es fundamental para quienes trabajan en la capital madrileña.
Es una situación que se repite día tras día. Faltan trenes, según denuncia la Asociación de Usuarios de Alta Velocidad. Desde que se pusiera en marcha la bonificación de los abonos, la demanda se ha multiplicado y eso está originando problemas para quienes viajan desde ciudades como Valladolid y Segovia. La Asociación de Usuarios de Alta Velocidad denuncia que faltan trenes, un problema que se ha agravado desde que los trayectos se bonifican, porque ha aumentado exponencialmente la demanda. Lo sufren especialmente los ciudadanos de Segovia y de Valladolid, que van a trabajar a Madrid y que tienen muchos problemas para encontrar dichos billetes. Cuando no los encuentran tienen que buscarse la vida con el coche o bien con el teletrabajo. Una situación, denuncia esta asociación, que ellos ya anunciaron cuando se empezaron a bonificar los trayectos y que las administraciones no han solucionado. Cada vez que notamos que existe alguna deficiencia se lo trasladamos a Renfe. También hemos solicitado que se implanten aquellas frecuencias que se quitaron en la época del COVID o que se amplíen las plazas en numerosos trenes. Tenemos que ir ajustando la oferta y la demanda, la oferta que hace de Plaza Renfe y la demanda importantísima que está habiendo especialmente en determinadas ciudades de nuestra comunidad autónoma. La información está transmitida a Renfe, me consta que se está estudiando. Otros 2 vehículos han ardido este fin de semana en una zona concreta de Burgos, en la calle Emperador. Son ya 8 los vehículos quemados en esta zona. Los vecinos exigen una mayor contundencia policial para atrapar al culpable. Indignación y preocupación de los vecinos de la calle Emperador. Son ya 8 los coches calcinados desde febrero, los 2 últimos la pasada madrugada del sábado. La Policía Nacional y local ha intensificado la vigilancia, pero la situación no ha mejorado. Los vecinos llevan tiempo denunciando los hechos, no quieren hablar a cámara, pero relacionan todos estos acontecimientos, estos disturbios, con una casa ocupada al inicio de la calle donde es frecuente el menudeo de droga. Temen que un día los incendios puedan afectar a sus viviendas. Un joven de 25 años ha muerto en Navarra al explotarle un dispositivo electrónico que se estaba cargando en su mesilla de noche. La explosión provocó un pequeño incendio en la vivienda que se extendió a la cama donde dormía. El hombre fue trasladado al hospital con quemaduras graves y finalmente falleció. Aunque en un primer momento se pensó que se trataba de un teléfono móvil, la Guardia Civil lo ha descartado e investiga de qué dispositivo se trataba. Sí, ahora mismo nuestros compañeros de la Unidad de Investigación de Incendios de la Guardia Civil se van a hacer cargo también de la investigación y continuarán hasta que den con el aparato que ha sido el causante de este incendio. El Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León busca jóvenes que se animen a donar sangre. Por eso han lanzado una campaña dirigida específicamente a los más de 90.000 universitarios que hay en la comunidad. Es una forma de buscar relevo para los donantes más veteranos. Cuesta encontrar jóvenes que donen sangre. Nunca he donado sangre, pero bueno, sí que me gustaría hacerlo alguna vez. Más bien por tiempo, nunca he encontrado el momento para ir. Me gustaría hacerlo, pero es verdad que me da un poco de miedo las agujas y todo eso. Aunque siempre hay excepciones. Yo dono, cuando me llega el aviso. En toda mi vida habré donado 2 o 3 veces. Alguna vez sí que he donado. Y luego en mi familia también tienen la costumbre de cuando mirar el banco de sangre, cuando lo tienen bajo, ir a donar. Los hospitales necesitan diariamente 450 unidades de componentes sanguíneos, por lo que la preocupación por no tener suficientes reservas no desaparece. El mensaje a día de hoy es: necesitamos todos los grupos sanguíneos. Y más en esta época. Nuestros quirófanos siguen funcionando y se acerca próximamente unas jornadas festivas con un puente, con movimiento de personas, con menos acceso a la donación, incluso pues más necesidad debido a traumatismos, accidentes, etcétera, etcétera. Por eso, desde el Centro de Hemoterapia y Hemodonación hacen un llamamiento a los más de 90.000 universitarios para que se conviertan en donantes. Si estás buscando un banco que crea en ti, conecte contigo, entienda de dónde vienes y te acompaña donde vayas, Unicaja Banco. 3 de cada 4 autónomos mantienen sus cifras de negocio o incluso han crecido este mes y son positivos de cara a lo que queda de año. Es lo que se desprende del último barómetro de ATA. En él, 2 de cada 3 aseguran que han tenido que subir sus precios y lo achacan a los impuestos, las cotizaciones y la inflación. Pero también porque están aumentando los morosos. A pesar de todo, solo el 35% de los autónomos ha tenido que recurrir a financiación.
Son las obras de acondicionamiento del puente medieval de Simanca en Valladolid que van a buen ritmo. Han comenzado por la base, muy erosionada por el agua del Pisuerga, y terminarán con el paso peatonal. Eso sí, sin cortar la circulación a peatones si todo va según lo previsto. Prevén finalizar la intervención en diciembre del próximo año. Recta final para la declaración de la artesanía del vidrio como bien de interés cultural de la humanidad. Desde hoy, expertos de los 6 países que se lo han solicitado a la UNESCO se reúnen en La Granja, en Segovia, para avanzar en la tramitación. En los últimos 50 años está desapareciendo progresivamente la artesanía del vidrio, que se sigue practicando como en sus orígenes en el siglo XVIII, aquí en el Real Sitio de San Ildefonso. Es un oficio que se quiere salvaguardar con la declaración por parte de la UNESCO como bien de interés cultural inmaterial. Se avanza en el expediente para conseguirlo en el plazo de 2 meses, con estas reuniones técnicas en las que participan expertos de España, Alemania, Francia, Finlandia, República Checa y Hungría. Consigues estar al mismo nivel que otros compañeros tuyos que hacen esta técnica en otros países de Europa y te da un nivel de difusión muy alto. Y vendrá a dar un espaldarazo importantísimo a la técnica tradicional del soprado del vidrio y todo lo que ello supone. La publicidad en juguetes es cada vez más igualitaria. Es la conclusión a la que ha llegado un estudio del Ministerio de Consumo en el que se han analizado 800 anuncios emitidos en canales de televisión. Los juegos de acción, de vehículos, de moda y de belleza son los que mantienen más los estereotipos de género. En el caso de las muñecas o de los juguetes relacionados con los cuidados, crece la presencia de los niños, pero el protagonismo sigue siendo casi exclusivo para las niñas. La conclusión que nosotros extraemos es que por primera vez en nuestro país se reduce el sexismo y los estereotipos en la publicidad de juguetes. No obstante, queda mucho por hacer, queda mucho por recorrer. Se han convertido en uno de los mejores embajadores de Castilla y León, los libros. En la comunidad se edita mucho y bien, y a pesar de la amenaza digital se sigue creciendo. Las editoriales regionales cerraban 2022 con una cifra de exportación de récord. La internacionalización marca la agenda de su encuentro anual que se celebra en Salamanca. Se lleva vaticinando su muerte décadas y, sin embargo, por mucho que haya algunos que se empeñen en decir lo contrario, goza de buena salud. Ahí están viendo pasar el tiempo. La belleza se encuentra en las palabras que se encuentran recogidas en papel, encuadernadas en libros maravillosos y que se pueden estar en una estantería eternamente, que lo único que pasa de vez en cuando es el polvo. Problemas de limpieza al margen. En Salamanca se ponen sobre la mesa cifras contundentes de la expansión del sector editorial regional. 25 firmas que han logrado vender más que nunca al exterior, 12 millones de euros en 2022. Han crecido en el año 2022 con respecto a 2023. Han tenido también un crecimiento importante de más del 7% con respecto a 2019. Cada editorial con sus propias características, pero comparten un compromiso con los escritores de la comunidad y la difusión de su cultura. Y sí miro mucho, sobre todo especialmente a esta ciudad, ¿no? Y cada cierto tiempo tengo que volver a ello de una manera casi obligada. En el ámbito de poner en valor la creatividad de nuestros jóvenes escritores o no tan jóvenes. En Salamanca se debate sobre cómo seguir creciendo dentro y fuera, con distribuidores de países como México, Argentina o Estados Unidos. La compañía Teatro Corsario está de aniversario, cumple 40 años sobre los escenarios desde que fuera fundada por Fernando Urdiales, tiempo en el que han representado 45 obras en 18 países diferentes, destacando siempre por su carácter social y por la defensa de los clásicos. Esta exposición, con vestidos, armas, títeres, carteles o fotografías, ofrece al visitante la esencia de la compañía, del montaje teatral, de la entrega y del saber hacer de decenas de actores, directores y técnicos. Se puede ver en la Sala de las Francesas de Valladolid hasta el 5 de noviembre. Con ella les dejamos, pero regresamos enseguida con los deportes.